muchas gracias a SOFOM, a su 8ª Convención Nacional. Es un gusto poder participar y platicarles sobre temas de financiamiento. Veo algunas caras conocidas, me ha tocado platicar en algunos paneles, algunos de ustedes han estado directamente en el edificio de la Bolsa escuchando el tema, pero bueno, en esta ocasión decidimos hacer un panel en el cual participan, yo creo que algunos de los principales colaboradores para que ustedes puedan tener un financiamiento de este tipo, y qué mejor contar con Carlos como asociado de ustedes y que él directamente nos pueda platicar sobre cómo le fue en el transcurso y en la obtención de este financiamiento. Espero que sea buena, Carlos, ¿no? Para convencerlos. Y bueno, para empezar me gustaría platicarles sobre la campaña de comunicación que está haciendo la Bolsa, ¿no? Sabemos, hemos identificado durante varios años que muchos empresarios de diferentes sectores desconocen directamente para qué está la Bolsa Mexicana dentro de un sistema de financiamiento. Vamos, es algo común, hay muchos paradigmas alrededor, y lo que estamos haciendo de entrada en estos meses, seguramente muchos de ustedes ya vieron en periódicos y demás lo que estamos haciendo. Vamos a estar en 10 estados, en toda la República, comunicando, número 1, para qué está la Bolsa Mexicana de Valores, cómo sus empresas pueden obtener un financiamiento a través de los mercados, cómo pueden diversificar y cómo pueden mejorar sus fuentes de fondeo, y uno muy importante, romper los clásicos paradigmas, ¿no? Yo creo que de manera general muchas veces pensamos y escuchamos de la bolsa, automáticamente se viene a la mente: subió el IPC, bajó el IPC, ganamos, perdimos, y no nada más es eso la bolsa, ¿no? La bolsa realmente está para una fuente es una fuente de financiamiento. Pasando en particular al sector, les puedo platicar que en su sector, en el año, hablando de deuda de largo plazo, llegamos a tener emitidos cerca de 6,000 millones de pesos, ¿no? Tan solo este sector ha emitido, se ha financiado en largo plazo alrededor de 6,000 millones de pesos, en particular el 40% del sector automotriz, que después de haber tenido una caída por temas de mercados y demás, y el 60% es consumo, ¿no? Aquí tiene un mix interesante, ahorita platicaremos un poco de ello, de cómo pueden obtener un financiamiento, y tiene un 46% financiado a través de bursatilizaciones, ahorita hablaremos un poco más de ello, y el 54% de este financiamiento ha sido quirografario. Hablando de cortos plazos, que también es una fuente de fondeo interesante para este sector, se han emitido 70,000 millones de pesos ya en la bolsa, tan solo de este sector. Incluye las revolvencias, como ustedes saben, el corto plazo es a menos de 360 días y le pueden dar las vueltas que ustedes deseen al financiamiento. Estamos hablando ya de 70,000 millones de pesos financiados a través de este sector, ¿no? Aquí en particular, el corto plazo, el sector representa un porcentaje muy importante del monto emitido en la bolsa, ya que llega a representar cerca del 40%, ¿no? Estamos hablando que en el año llevamos emitidos casi 200,000 millones de pesos, tan solo este sector representa el 40%, ¿no? Una vez dicho eso, pasamos a lo que es el panel. Me gustaría iniciar, para obtener estos tipos de financiamiento, es muy importante que la empresa tenga gobierno corporativo, que la empresa sea profesional, que la empresa tenga sistemas, hablando de sistemas ERPs, para un control de carteras, control y seguimiento de las mismas, ¿no? Y para esto me gustaría iniciar con José Javier Jaime como despacho, igual. Y José Javier, me gustaría que les platicáramos qué es lo que debe de considerar la empresa, hablando en particular de estos temas. Gracias, Paco. Buenos días, gracias a todos por la invitación, Paco, también por considerarnos participar en este panel que es de gran importancia.
sobre todo para todos ustedes que, por lo que he visto un poquito de las pláticas previas, están buscando también fuentes de financiamiento. Entonces, esta es otra fuente más que creo que vale la pena, deben de evaluar. En específico, hablando de gobierno corporativo, yo quisiera resaltar cuáles son los objetivos, antes que nada, de poner gobierno corporativo, porque luego parece que gobierno corporativo es algo etéreo y que nos puede dar un poquito de miedo, ¿no? La finalidad o el objetivo primordial del gobierno corporativo es, antes que nada, proteger los intereses de los accionistas de las diferentes empresas, es decir, que velen por los intereses de las personas que aportaron el capital. Esto se logra a través del establecimiento de ciertos mecanismos de órganos que buscan dentro de la empresa mantener un control y que todo esté alineado. Con este tipo de organismos o de órganos internos de control, por llamarle de alguna manera, lo que se logra es tener transparencia de las operaciones de las mismas empresas. O sea, no hay nada que esté manejándose de manera discrecional, todo tiene que ser transparente y eso ayuda a entender que una operación, una empresa es totalmente nítida, es clara y realmente refleja la realidad de las mismas empresas. También obviamente permite a lo que son los directivos y obviamente los accionistas donde depositan la confianza, saber que todas las decisiones que se están tomando del negocio realmente están alineadas con los objetivos del mismo. Un compañero mío en otras pláticas que hemos tenido dicen que luego las empresas tienden a operar un poquito al estilo Montessori. Uno va para un lado, el de operaciones va para el otro, el de finanzas va para acá y cada quien va por su lado, ¿no? Entonces ese tipo de operación estilo Montessori es lo que se empieza a quitar porque empezamos a ver que realmente todos los diferentes directivos de la empresa tienen que ver hacia un mismo lugar, tienen que buscar una cierta finalidad que viene obviamente desde la directriz del accionista que deposita su confianza en el director general y él tiene que hacer que todo el mundo camine hacia el mismo barco, ¿no? Entonces realmente es un brazo muy importante para lograr que la empresa camine. Si lo vemos desde ese punto de vista, el gobierno corporativo obviamente pues a lo que ayuda, cuando todo el mundo empieza a caminar hacia un mismo objetivo, con una misma meta, pues se logra un mejor desarrollo. Es un punto principal. ¿Qué pasa cuando las empresas pasan de una segunda a una tercera generación? Lo hemos comentado en otros foros, prácticamente, si no me falla la memoria, el 4% de las empresas, es decir, de cada 100 empresas que se crean hoy, cada vez que llegan a la tercera generación solamente llegan 4. O sea, la crea que será el bisabuelo, pasa al abuelo, pasa al papá, y al papá ya llegaron 4. Entonces, para los hijos ya realmente llegan prácticamente muy pocas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues si empieza el primero, pues él toma las decisiones, ¿no? Se casa y tiene hijos. Los hijos, pues empiezan a tomar parte del juego de la operación de la empresa, que a su vez después se casan y también tienen otros hijos. Entonces se empieza a multiplicar y cada quien quiere participar. Si el papá es muy afín con su hermano, bueno, pues también participa en el negocio. Entonces se empieza a multiplicar todo y todo complica en el largo plazo la toma de decisiones. Y muchas veces, quiere que no, pues de repente está la esposa que es la que manda nada más en la casa, ¿verdad, Paco? Y pues ella es la que dice que hay que hacer y entonces el hijo tiene que hacer y que porque el primo se le dijo tal cosa y no nos están favoreciendo a nosotros y empiezan a trabajar en desarmonía. Con el gobierno corporativo también pues lo que se permite es establecer perfiles claros, qué es lo que debe de cumplir el director general, cuál es el perfil de un director de finanzas, cuál es el director de operaciones, etcétera. Tienen perfiles claros y definidos. Por lo tanto, una vez que hay reglas claras aceptadas por la familia, ya no hay ese tema de discutir si, oye, es que tú pusiste a tu hijo y yo quiero que el mío esté acá. Ese tipo de discusiones se acaban. Empezamos a poner orden en la casa y permite que haya realmente al final del camino una armonía entre todas las diferentes partes que están interesadas en el negocio. También, obviamente, ya mirando en el largo plazo para empresas que piensan entrar a los mercados, pues les permite cumplir también con ciertos marcos regulatorios. La bolsa nos pide cumplir con un cierto gobierno corporativo. Obviamente, si vamos ya a empresas reguladas, pues debemos de tener gobierno corporativo. Todo esto implica, obviamente, pues fortalecimiento de control interno, que se debe de robustecer de manera muy importante, y lo que es la administración de riesgos, que en su giro muy específico, la administración de riesgos juega un papel clave para que puedan medir los riesgos exactamente a quién estamos prestando cuánto y bajo qué condiciones. También, obviamente, todo esto ayuda a que las empresas puedan tener un proceso para divulgar información de manera adecuada. Es decir, ya no está la información que saca el papá y la saca por un lado y informa al otro. Ya hay un proceso mediante el cual se le va a dar la información
a todos los interesados. Entonces no hay la información que sale del cajón de alguien y que sabe cuánto van las cuentas y él toma las decisiones desde su casa, desde su escritorio, desde cualquier otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que esto implica al final del camino? Bueno, pues hay que operar de una manera diferente, es establecer nuevas reglas para que todos podamos caminar hacia ese mismo fin. También, obviamente, cuando se da este paso, tenemos que estar listos para aceptar que debemos de tener mayor transparencia de la información que tiene la empresa y cómo se le va a dar acceso a esa información a los demás interesados. Obviamente, si les digo esto, es como decir, ¿quieren que yo le enseñe la información al de al lado? Pues no. Lamentablemente, pues sí, la transparencia nos ayuda, pero Paco y yo platicábamos hoy en el desayuno un poquito acerca de la transparencia y a veces nos da un poquito de risa porque el tema es, y no ustedes, pero a nivel de los empresarios, cuando les invita a que tienen que salir a lo mejor a los mercados y que tienen que divulgar cierta información de su giro, de la empresa, y les decimos, oye, no me digas que no sabes qué es lo que hace tu competencia o tus rivales más cercanos, ¿no sabes? Como dice Paco, los dos competidores que están arriba de mí, los dos competidores que están abajo de mí, sabes perfectamente cómo operan, sabes exactamente qué problemas se metieron, sabes qué es lo que no les funciona, sabes lo que les duele y lo que no les duele, y ellos saben exactamente lo mismo de ti. Entonces, cuando empezamos con el tema de transparencia, pues ya lo saben, simplemente es establecer ese mecanismo que les va a permitir divulgar la información correcta y con toda la transparencia de que no van a sacar nada más fuera de la empresa. Esto implica una administración del cambio adecuado y finalmente, ya lo había yo mencionado, fortalecer el control interno y sus sistemas de administración de riesgo que son vitales para todos ustedes, ¿no? Eso es por lo que toca el gobierno corporativo, Paco. Ok. Definitivamente es necesario el tema de gobierno corporativo dentro de las empresas para pensar en un financiamiento de este tipo. Carlos, ¿a ti cómo te fue, no? ¿Cuáles fueron los principales retos que te enfrentaste a los mercados? Gracias Paco, y antes que nada pues es para mí un honor y un gusto estar aquí obviamente en nuestra casa, ¿no? Que es la SOFOM. Felicitar a Lamberto por esta extraordinaria convención. Creo que cada vez se van haciendo mejor las cosas, ¿no? Y eso da gusto, ¿no? Obviamente la SOFOM pues cada vez y sigue siendo el referente de las SOFOMs, ¿no? Creo que esta experiencia de poder llegar a la bolsa tiene mucho de fondo. Si bien es un tema y obviamente, pues con todo lo que se ha comentado y se va a comentar aquí, pues no se vayan a espantar, ¿no? De lo que implica en temas de regulación y gobierno corporativo, pero a fin de cuentas es negocio. Y creo que todos los que estamos aquí estamos con el objetivo de hacer negocio. Básicamente nuestras instituciones se dedican a captar y captar en el sentido de captar recursos institucionales, ¿no? Para que no se vaya por allá, ¿no? En cuanto al tema de la captación, pues obviamente lo que queremos es cada vez obtener recursos a mejores tasas y sin duda poder emitir deuda en la bolsa, pues es una de las mejores condiciones. Normalmente, cuando yo empezaba en esto, se manejaba pues una trayectoria del fondeo, ¿no? Capital, Friends and Family, banca de desarrollo, banca comercial y luego el mercado. Pues aquí, ahora sí que en contra de lo que muchos consejeros y consultores nos decían, es que primero tienes que ir con la banca y luego pedir garantías y luego al mercado. Y la verdad es que nosotros dijimos de ninguna manera. O sea, la única manera es vamos a donde haya que llegar para conseguir el fondeo y el fondeo adecuado, ¿no? Y en ese sentido, cuando pues empezamos con esta historia, hay que verlo en 3 etapas, ¿no? Porque normalmente lo vemos en 2 y ahorita me van a entender por qué. Primero es pues decidir si quieres o no quieres, ¿no? Si es para ti o no es para ti, ¿no? Obviamente pues todos queremos conseguir fondeo a mejores tasas y fondeo más accesible, ¿no? Pero realmente no estamos tan seguros si este tipo de fondeo es adecuado para el tipo de operaciones que tenemos. Vuelvo a lo mismo, es un negocio. Si ya tenemos la masa crítica, la cartera suficiente, el pipeline de colocación suficiente, pues entonces sí vale la pena y sí es negocio. Entonces, primero hay que estar seguros de tener la parte comercial bien amarrada, ¿sí? Para que cuando llegue, porque si
sí llega y sí se da y sí funciona, pues hay que tener los clientes listos, las operaciones listas para poder fondearlas, porque si no, créanme que es un problema tener ese fondeo y no tener, por otro lado, la parte de colocación amarrada. Entonces, primero es decidir pues, si sí es, ¿no? Si sí es lo que es para ti, si estás dispuesto a meterte en un show ahorita con las calificadoras, si estás dispuesto a meterte en un tema con abogados de filings con la Comisión Nacional Bancaria, términos que créanmelo, no hay, bueno, yo en lo personal al principio ni los conocía, ni los entendía, te tienes que meter a aprenderle porque no, en mi experiencia, yo no tenía un área específica para emisiones, ¿no? En la bolsa. Mi equipo, la gente con la que venía trabajando, dijimos, vamos a meternos, vamos a echarle y obviamente pues el equipo es fundamental. Entonces, pues ya una vez que decides si sí es lo tuyo y si sí vas para allá, pues el otro tema, ¿no? Ya la segunda etapa. Pues contratar al estructurador, al intermediario colocador, a los abogados y a las calificadoras para sentarse con todos y armar la estructura o armar el programa. Y cada uno tiene sus retos, cada uno tiene obviamente sus especialidades, hay unos que son mejor para unas cosas, otros para otras, pero sin duda todos agregan valor y todos son, todos finalmente son necesarios. El proceso de todo ese armado y de todo ese trayecto es un tema pues muy complicado, donde estás muy clavado en la idea de que pues, el día que salga la emisión y el día que salga la emisión y pues pensando, ¿no? Que el día que salga pues ya se resolvieron todos los problemas de la vida, ya no vas a tener problemas de fondeo y básicamente ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Es exactamente como cuando a un niño le dan un juguete y por supuesto que no agarra el instructivo y lo lee, te lo dan, te montas en él, te estrellas y ahí luego agarras y dices, a ver, préstenme las instrucciones porque no, a ver cómo se usa este chiste, ¿no? Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta, pues obviamente de las limitaciones, tener que trabajar con un administrador maestro. El administrador maestro es es un tercero que contrata el representante común para supervisar, aprobar y revisar todas las operaciones que se hacen todos los días con el fideicomiso maestro. Entonces tienes un cuate que está enlazado a tu sistema, el tema de los sistemas que mencionaban ahí, el sistema tiene que estar y funcionar impecable, porque si no, pues vuelves loco al administrador maestro y si no, pues se frena la operación y hay que meterse a revisar. Entonces lo único que quieres es que funcione. Tienes un cuate que es el administrador maestro, que está pegado contigo, revisando casi en tiempo real tu cartera y las operaciones y revisando tu cédula del comité de crédito, si cumple o no cumple, y tú ya tienes al cliente listo y ya le urge el dinero porque si no, no puede pagarle a su proveedor y el administrador maestro dice, no, es que tengo que consultar con el representante común y ahí es cuando te das cuenta que realmente pues, hay que entender bien cómo funciona esto antes de embarcarse en un rollo como estos, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues así es como hemos ido aprendiendo. La verdad es que es una experiencia increíble, ¿no? Los consejeros independientes en este caso también juegan un rol importantísimo porque ellos son los que también nos han venido de cierta forma sin conflicto de interés, pues llevándonos hacia donde queríamos llegar. Y pues básicamente eso es parte de la experiencia, ¿no? Que hemos vivido con este show. Bien, Carlos. Yo creo que lo describiste muy bien, ¿no? El primer paso es tener claro, tener un objetivo y es saber a dónde vamos, ¿no? Que muchas veces no tenemos esta claridad, como tú bien lo mencionas, lo divides en 3 etapas, pero bueno, esto es el enfrentarse a transformar la empresa, profesionalizar la empresa. Yo siempre lo asimilo a cuando hacemos o por qué hacemos un posgrado, por qué hacemos una maestría, ¿no? A nivel personal. Nos cuesta, hay que dedicarle tiempo, estudio, horas. Todos esperamos un crecimiento personal, un crecimiento profesional con un objetivo, que al final tengamos una retribución económica. Yo así lo asimilo dentro de la empresa, ¿no? El transformar a la empresa, llevarla a ser profesional, llevarla
a implementar gobierno corporativo, es como nosotros en lo personal hacer una maestría, hacer un posgrado, hacer un doctorado, ¿no? ¿Todo con qué objetivo? Realmente, como tú lo decías, Carlos, hacer negocio, ¿no? Guillermo, entrando y metidos ya en este tema, ahorita lo mencionó Carlos, ¿tú cuál considerarías sea el ciclo natural en cuanto a fuentes de fondeo se refiere para este sector? Y sobre todo lo más importante para que tengan un crecimiento saludable, ¿no? Gracias, buenos días. Gracias, Paco, gracias a Sofom. Bueno, efectivamente, en el tema de la perspectiva de la agencia calificadora, en este caso Fitch Ratings, siempre tiene que haber un orden. Ya lo comentaba bien Carlos, empezamos con un tema importantísimo que durante toda la vida de nuestras compañías es algo elemental, es el fondeo, es el tener un fondeo oportuno, es el tener un fondeo competitivo, adecuado, y para esto tenemos que pasar por ciertas etapas. En efecto, todas las compañías empiezan con el capital semilla, que le aportan los propios socios. Posteriormente, te invitan a Friends and Family. Posteriormente, tenemos y hemos escuchado ya muchas pláticas muy buenas todas en relación a los diferentes fondeos que se pueden obtener a través de la banca de desarrollo. La banca comercial, en un momento dado, es un elemento importante también como proveedor de fondeo, para finalmente acudir al mercado de valores. El día de ayer se habló básicamente de que uno de los objetivos que tenían ustedes era el llevar a cabo la bursatilización conjunta en algunas compañías del sector. Esto es muy importante porque ahorra en un momento dado a ciertas compañías tiempo para esperar una maduración que puede llevarse algunos años y de una manera ordenada el poder en forma conjunta acudir al mercado. ¿Qué se requiere para esto? Indiscutiblemente se requiere antes que nada el tener un activo común. No podemos hablar de temas diferentes porque sería muy difícil de calificar, sería muy difícil que lo aceptaran los inversionistas institucionales. Para esto ya ha habido ejemplos en la bolsa muy exitosos. Hace algunos años se llevó a cabo una bursatilización de una serie de distribuidores de automóviles de determinada marca, que por su tamaño, en su forma individual, era muy difícil que pudieran accesar al mercado. Se juntaron alrededor de 42, 43 de ellos, y se llevó a cabo una emisión en el mercado muy exitosa, se logró una muy buena calificación y se recolectó algo así como un poco más de 600 millones de pesos. Los plazos fueron también muy buenos, inicialmente se habló de 6 años y es una forma también de organizarse para poder desde el inicio empezar a conseguir fondeo a través del mercado de valores sin tener que esperar una maduración tan grande en forma individual y pues como bien se señaló, sería uno de los objetivos para el próximo año, ¿no? ¿Cuál ha sido otro tema que siempre se habla en cuanto al tema de las calificadoras? ¿Cuándo acudir a una calificadora? Bien, tenemos diferentes etapas. En esta que estamos mencionando, obviamente, la calificadora tendrá que llevar a cabo todo su proceso de calificación de la emisión, pero también tendrá que llevar a cabo no un proceso de calificación en forma individual de cada uno de los agremiados, porque es indispensable el que esta emisión tenga un respaldo conjunto. Ese es un trabajo interno muy arduo, muy difícil de ponerse de acuerdo. Entran muchas posturas en cuanto a cómo es posible que yo vaya a tener que responder por la falla de alguno de mis compañeros de sector, pero finalmente existen los métodos para poder llevar a cabo esto y que al fin de cuentas, si falla alguno de los asociados, existan las herramientas para solucionar esto y que no se vean afectados el conjunto de los participantes. Esto se logró con esa emisión, les digo, fue muy bien recibida por el mercado y lo que está esperando el mercado son más emisiones de estas, son más emisiones diferentes
De repente el mercado se siente un poco cansado de tener los mismos emisores de siempre, y el llegar con este tipo de novedades de diferentes sectores, de diferentes estructuras, siempre es muy bien recibido. Ojalá, sí. Muy bien, gracias, Guillermo. Creo que nos queda claro que uno de los primeros pasos para poder explorar un financiamiento de este tipo es que la empresa tenga inicios de gobierno corporativo, pensar en sistemas que nos ayuden a la administración de la misma. Y Guillermo, yo no estuve ayer, me da mucho gusto que ya estén explorando una iniciativa de este tipo. Ofrezco el apoyo de la bolsa en lo que necesiten para sumarnos a la mesa de trabajo. Opciones de financiamiento, ¿no? Yo creo que hemos hablado de bursatilizaciones, hemos hablado de emisiones quirografarias. Y aquí te volvería a preguntar, Guillermo, ¿cuál es la fuente de fondeo idónea para estas empresas, ¿no? Yo creo que vale la pena aclarar cuándo es una quirografaria, cuándo es una bursatilización y cómo es que podemos obtener una de estas, ¿no? Gracias. Bueno, como fuente de fondeo idónea no podríamos decir que existe una. La diversificación es muy importante. Hemos visto en el pasado, afortunadamente ya hace varios años, cuando estábamos hablando de créditos bancarios, que hubo una época de astringencia crediticia, en donde los bancos no solamente en el vencimiento no renovaban al 100%, sino solicitaban empezar a hacer prepagos del 20%, y así sucesivamente nos vimos con problemas de liquidez en esos momentos. Yo considero que no tenemos que pensar en una sola fuente de financiamiento. Sin lugar a dudas, el mercado es una fuente de financiamiento muy profunda que nos da la posibilidad de conseguir muy buenos plazos, muy buenas tasas y con muchos inversionistas para diferentes tipos de sectores y de plazos. El tema de la banca patrimonial empieza a ser relevante para emisiones de mediano y de corto plazo. No así los grandes inversionistas institucionales, como pueden ser las Afores, en donde están solicitando cantidades muy importantes y plazos mucho más grandes. Repito, en estos momentos el hacer uso de todo lo que nos están platicando la gente de la banca de desarrollo suma nuevamente para todas las compañías una fuente alternativa de financiamiento, por lo que yo creo que la diversificación es importante para esto. Gracias, Guillermo. Y José Javier, te haría de alguna manera la misma pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cuándo se puede optar una empresa de este tipo? ¿Cuándo puede o cuándo debe optar por un financiamiento quirografario y cuándo una bursatilización? Desde nuestro punto de vista, y ya lo mencionaba Guillermo de manera muy puntual, son alternativas de financiamiento. Siempre hay unas diferentes fuentes de financiamiento. Nosotros siempre recomendamos que siempre evalúen todas las alternativas de financiamiento que tienen a su alcance. Todas siempre pueden ayudar en algún momento dado, y la verdad es que cuando ustedes ponen a competir, y nos ha sucedido en varios casos, los hemos vivido, Paco, ahí, empresas que han empezado a acercarse con calificadoras que tienen ya sus créditos bancarios, en automático la banca les empieza a bajar puntos. Ya me voy a calificar, estoy pensando en acceder a la banca, no saben ni cuál calificación va a ser, pero empiezan a darles tasas más atractivas. Entonces siempre pasa, y lo mejor que podemos hacer es pues poner a todos los competidores, seguramente puede pasar con ustedes, no su clientela, pues va con uno, va con otro, vamos a ver quién me da la mejor tasa. Deberíamos de hacer lo mismo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando conviene ir por un crédito quirografario? Obviamente, pues cuando la empresa pues es sólida, tiene buenos sistemas, tiene un buen gobierno corporativo, puede obtener una muy buena calificación que le pueda redituar en una tasa atractiva. Sin embargo, si hay veces que las empresas, por ejemplo, pues tienen que a lo mejor empezar a modificar ciertas cosas de gobierno corporativo, necesitamos a lo mejor afinar unos temas de los sistemas, necesitamos hacer una conversión a IFRS, etcétera. Entonces, en esos momentos en los que el flujo es importante, deberíamos de poder explorar, aun y cuando no estemos listos, la posibilidad de poder hacer una bursatilización. Si tenemos la masa crítica, como le decía Carlos, la verdad es que vale la pena porque tienen lo que tienen que fondear, tienen la masa crítica, pueden ceder, ya tienen flujos
prácticamente asegurados si tenemos una buena evaluación de los riesgos de la cartera. La verdad es que les va a ayudar y les va a ayudar a beneficiarse, ¿no? Aun y cuando, a lo mejor como empresa per se, y ya no entro en los temas de las calificaciones, pero eso ya es tema de los expertos y de las vivencias que ustedes tuvieron, pero sí les puede ayudar si la calificación no es la mejor, pero pueden acceder al mercado de otra manera. O sea, no necesariamente tiene que ser la SOFOM de manera directa accediendo al mercado, sino busquen otro método que es la estructuración. Una bursatilización es lo más ocurrido hoy por hoy. Y obviamente, pues con la noticia que nos da Guillermo, pues es muy bueno porque varios de ustedes pueden acceder en conjunto a ese tipo de fondos, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que nos queda claro que si la empresa cuenta con un sólido gobierno corporativo, un sólido balance, puede pensar en diferentes alternativas. Y aquí me gustaría nada más agregar, en particular, que no nos autodescartemos, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros mismos, sin tener todas las herramientas en la mano, decimos, eso es para empresas grandes, eso es para otro tipo de empresas, no para la mía. Yo creo que es importante que nosotros evaluemos, exploremos la posibilidad de obtener un financiamiento de este tipo. Ahorita Carlos lo decía, a mí me decían, no, vete a banca, vete a otro tipo de financiamiento y después piensas en la bolsa. Vamos, yo creo que es bien importante que lo exploremos, que lo analicemos y digamos un sí o un no, pero teniendo todas las herramientas, toda la información necesaria para poder tomar esa decisión, ¿no? Y aquí, Carlos, pues tú eres el que mejor nos puedes explicar cuál es tu experiencia, cuáles serían los pros y contras del financiamiento en la bolsa. Tomando un poquito lo que decían del fondeo ideal, va totalmente y en función del tipo de cartera que tenemos. O sea, hay fondeo ideal para microcrédito, hay fondeo ideal para factoraje, hay fondeo ideal para arrendamiento. En este caso, el tema de la bolsa es uno de los pros que tiene, sin duda, es que se puede adaptar muy fácilmente para cualquiera de los productos. ¿A qué me refiero? Que si nuestra cartera es una cartera que amortiza en mediano o largo plazo, que paga capital de interés mensual, pues de alguna manera se puede estructurar, armar la estructura en ese sentido para que vaya amortizando de esa forma y poder tener X periodo de revolvencia donde puede seguir creciendo el portafolio. Esa es una gran ventaja. Si la cartera es de corto plazo, de factoraje, de alta revolvencia, pues de la misma manera, ¿no? Se estructura de esa forma. Una de las sorpresas, gratas sorpresas que nosotros tuvimos, nosotros estamos totalmente enfocados a lo que es crédito PYME, fue la respuesta que tuvieron el mercado y los inversionistas ante este papel. Realmente al principio, antes de que saliera, teníamos un poco de incertidumbre porque no sabíamos si iba a ser bien recibido o no el papel, y la verdad es que el día que se cerró el libro, pues tuvimos casi 1.7 veces de demanda, ¿no? Y eso, pues la verdad, habla de que hay mucho apetito por este tipo de papel de empresas pymes, porque a fin de cuentas ahí lo que le está apostando el mercado es a nuestro cliente, al riesgo que es nuestro cliente, ¿no? De ahí ligado con el análisis que hacen las calificadoras de poder evaluar o transparentar si realmente el riesgo que estamos poniendo en la mesa es el riesgo que el mercado quiere. En ese sentido, pues definitivamente uno de los temas a considerar antes de llegar a esto, que es un pro y un contra a la vez, pues tiene que ser y tiene que terminar saliendo de AAA, ¿no? Si nosotros mismos no tenemos una cartera que tiene esas condiciones, pues difícilmente se puede conseguir un fondeo como estos. Se puede mejorar con algunos programas de garantía, sobre todo con AFIN, etcétera, pero a fin de cuentas, pues la cartera tiene que estar en ese nivel. O sea, si el riesgo que le estamos ofreciendo al inversionista no es un riesgo total y absolutamente sano, pues difícilmente podrá tener cabida en la bolsa, ¿no? Hablando de temas de pros y contras, pues hay ciertos contras importantes, ¿no? Que hay que considerar. El tiempo que esto lleva mucho tiempo, cuesta, obviamente, pues esto todo hay que estarlo financiando sin una certidumbre de que va a salir o no va a salir. No tenemos un equipo
total y absoluta, o no teníamos en ese momento un equipo total y absolutamente dedicado a esto, ¿no? Entonces tienes que estar operando por un lado, lidiando con la banca de desarrollo, con el cliente, y por otro lado, pues armando una estructura como esta, ¿no? Sin duda el consejo aquí, el consejo de administración, pues tiene un peso importante y apoya en buena medida, pero a fin de cuentas esto ya ligado con algunos pros, ¿no? Como ya les mencionaba hace un momento, el tema del costo, el tema de la visibilidad, ¿no? Que esto nos da. Había, así como anécdota, les platico, nosotros buscamos a un banco, ¿no? Para que nos fondeara, y al otro día de que salió la emisión, nos habla el ejecutivo de este banco, dice, no, pues ya estamos listos para comité, ¿no? ¿Cuándo nos mandan el expediente? Dije, pues, ahora sí que dije, híjole, igual se lo mandamos, ¿no? Pero a fin de cuentas sí da mucha visibilidad, y eso a la vez se convierte en un contra, ¿no? Porque ahí sí no la puedes regar, o sea, o te aplicas y haces bien las cosas, o se convierte en un boomerang que, olvídate, regresa en cualquier momento. Esa transparencia y esa visibilidad, no estamos acostumbrados a que semana con semana las calificadoras, el administrador maestro, el representante común reciban un reporte de tu cartera, si pagó o no pagó X cliente. Y aquí, déjenme decirles que para la Comisión Nacional Bancaria, para la Banca de Desarrollo, cartera vencida es a más de 90 días. Aquí la morosidad es después del día 1. Entonces, todos los días recibes un reporte que te dicen que tu morosidad después del día 1 es X, ¿no? Entonces, eso pues como que al principio no se siente muy cómodo, pero pues ya poco a poco te vas acostumbrando, y obviamente pues lo tomas como un valor agregado de decir, bueno, que si hay algún semáforo por ahí que atender, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues estar acostumbrado a tener tantos ojos en tu operación, pues no es muy cómodo en un principio, y después pues como que ya le vas agarrando, pues ya ahora sí que ya, como dicen, ¿no? Flojito y cooperando, y mientras el costo del fondeo sea bajo, pues lo que quieran, ¿no? O sea, digo, casi lo que quieran, ¿no? Casi. Pero pues por ahí va más o menos. Muy bien, Carlos. Bueno, yo creo que confirma lo que platicábamos hace un segundo, ¿no? Efectivamente cuesta, hay que dedicarle tiempo, hay que trabajar mucho, pero al final los beneficios son evidentes, accedes a una fuente de financiamiento en mejores condiciones, puedes lograr plazo. Aquí el tema de la calificación me gustaría precisar un poco, seguramente tú también, Guillermo. Depende mucho de la situación de los mercados, la calificación, ¿no? Efectivamente, para ciertas estructuras, para ciertas bursatilizaciones, generalmente algunos inversionistas piden una calificación AAA, no necesariamente para poder colocarla se requiere. Tenemos algunos casos de emisiones que se han colocado con una A, ¿no? Una A más. Pero efectivamente, ¿no? Es un tema de riesgo. Entre mejor calificación obtenga la empresa, la estructura, pues evidentemente mejorarán las condiciones. Y un tema adicional que me gustó mucho, Carlos, que mencionaste, fue el tema de la flexibilidad, ¿no? Yo creo que el financiamiento bursátil les proporciona flexibilidad, ya que pueden acoplar este financiamiento a el flujo de la empresa, ¿no? Ustedes lo pueden acotar, lo pueden delimitar a cómo ustedes están operando en ese flujo. Desafortunadamente, cuando uno accede a otras fuentes de financiamiento, pues estas fuentes de financiamiento te dicen, aquí está, y tú me tienes que pagar el interés, y tienes que amortizar, y tienes que hacerlo de esta manera. El mercado, en ese sentido, la bolsa mexicana es muy flexible y se puede acoplar a las necesidades del capital de trabajo de su empresa. No sé si quieras agregar algo de la calificación, Guillermo. Gracias. Básicamente, lo que Paco decía, tiene toda la razón. El día de hoy hay mucho apetito, hay mucha liquidez por parte de los inversionistas, están buscando nuevos emisores, y en efecto, las bursatilizaciones conjunta que se llevó a cabo ya hace algunos años y que hasta hace poco seguía vigente con gran éxito, nunca obtuvo una calificación de AAA. Creemos que hay mercado para calificaciones para las As. Habrá, por supuesto, una pequeña diferencia en cuanto a la tasa, pero el apetito permanece. En cuanto a los plazos, tenemos que ir con el inversionista adecuado. A grandes plazos y grandes montos tendremos que ir con las Afores.
a menores plazos, a menores montos. También hay muchos inversionistas, como puede ser la banca privada, que están buscando ese tipo de papeles, por lo que creo que la oportunidad está ahí y está en nuestras manos el aprovecharla, ya sea de forma individual o en forma conjunta, como se tiene planeado. Bien, ya sirvió. Creo que hemos tocado varios temas interesantes y me gustaría, a manera de empezar a cerrar y a manera de tomar conclusiones, además por tiempo. José Javier, me gustaría platicáramos, hemos hablado de gobierno corporativo, hemos hablado de fuentes de financiamiento y de varios temas que requiere la empresa para llegar a esto. Adicionalmente, ¿qué aporta a la empresa con el paso del tiempo el ser una empresa profesional, el ser una empresa institucional, ¿no? Ahorita estamos hablando de tomarlo como un objetivo, transformar a la empresa para llegar a obtener un financiamiento, pero no nada más es un financiamiento. La Bolsa Mexicana no es solo un financiamiento. ¿Qué nos podrías platicar y qué le aporta a la empresa el convertirse en ser institucional? Lo que hemos visto, y esto ha sido a través de estudios que hemos realizado como firma, digo, ya tenemos muchísima experiencia en todo lo que son emisiones a nivel global y hemos hecho varios estudios alrededor de esto, ¿no? Lo que hemos visto es que las empresas realmente toman en serio y ven el proceso de institucionalizarse y volverse profesionales. Lo toman realmente como un efecto de permanencia en el tiempo, más que un mero acto de que me voy a obtener una línea de crédito, voy a salir al mercado para obtener fondos y poder financiar la operación. Lo que logran estas empresas, más que nada, obviamente, es la permanencia en el tiempo. Hablábamos ahorita de la tasa de mortandad, o más bien cuántos llegamos a la tercera generación, que son 4 de 100. Es un caso realmente que preocupa a todos. Pero lo que busca es la permanencia en el tiempo de las empresas. Si ven ahorita y tomando un poquito las vivencias de Carlos, el hecho de que le fueron apretando y de que si la transparencia y que si el ERP, que si la cartera estaba morosa y demás, a lo mejor no estábamos acostumbrados porque no teníamos ese gobierno corporativo tan estructurado y tan fuerte. Una empresa que lo llega a tener de esa manera, que sabe tener ERPs, que le da la información puntual, que nos pone las alertas incluso antes de llegar ahí, que nos vamos preparando antes de llegar, sin duda hubiera sido, a lo mejor tu proceso de adaptación al llegar a la bolsa hubiera sido más sencillo y a lo mejor la percepción de la calificación hubiera sido mejor porque tú ya tenías algo ongoing, tu manera de trabajar es esa. Sí, y desconozco cómo operan las demás, pero seguramente un inversionista ahorita si se acercara a lo mejor con un competidor tuyo y ve toda la estructura que tú tienes con alguien que no tiene tanta transparencia en su información, que no tiene un gobierno corporativo sólido, etcétera. Entonces, ahorita la transparencia de la información es muy importante y cómo la hacemos llegar. ¿A quién preferiría darle una línea de crédito? O a lo mejor se los da a los dos, pero ¿quién se lleva la mejor tasa, no? A lo mejor tú, con ese sentido ya de permanencia en el tiempo, de que le tienes que dejar algo a las siguientes generaciones e incluso realmente es financiar a las empresas que tienen que hacer un México más fuerte, un México que va a progresar, un México industrial que va a ayudar a todos a tener una mejor vida sin duda, ¿no? Entonces son ustedes un eslabón muy, muy importante. Yo creo que en esa medida lo que hace el gobierno corporativo es en todos los casos fortalecer la manera en la que operan, ayudar a que ustedes trasciendan, que su empresa siga adelante más allá de las generaciones y que puedan ser más exitosos y quien quita que sean una de las SOFOMES más poderosas que pueda haber en nuestro país, ¿no? Eso es a lo que deberían de estar viendo, que es una meta más allá simplemente de esto, y todo esto simplemente son los cimientos para que logren esa visión realmente de largo plazo, una visión de empresa. Gracias, Javier. Guillermo, me gustaría que pudiéramos entrar un poco en qué deberíamos hacer o qué hacemos para despertar el apetito en cuanto a estas estructuras ante los inversionistas. ¿Qué acciones podríamos tomar o qué deberíamos de hacer? Bueno, básicamente el mercado ahí está. Los inversionistas están deseosos de invertir en nuevos papeles, invertir a diferentes plazos, inclusive con diferentes calificaciones. Yo creo que lo que es importante a nivel de la asociación es empezar a trabajar
el empezar a ofrecer a los inversionistas este tipo de bursatilizaciones, ya sean individuales, como el tema que nos comentaba Carlos con éxito, como las bursatilizaciones grupales. El poder separar, dependiendo del giro de cada una de estas SOFOMES, y poder llegar con una masa crítica adecuada, siempre en una colectividad, ¿no? A nivel de responsabilidad. Eso está totalmente abierto y creemos que tendría mucho éxito y habría mucho apetito por parte de los inversionistas. El hablar de diferentes plazos, de diferentes tasas, pues también siempre ha sido parte de lo que están buscando en sus portfolios. Y pues el tocar definitivamente no a los inversionistas tradicionales, sino pues desde las bancas patrimoniales hasta fondos especializados, compañías de seguros, etcétera. Creo que es una de las formas en que podemos crear mucho apetito para estos instrumentos. Bien, Guillermo. Y pues bueno, yo creo que para cerrar, Carlos, la cereza en el pastel, ¿no? ¿Qué podemos, de las experiencias que tú recorriste al obtener este financiamiento, ¿qué nos puedes platicar que sirva para que los socios, los asociados capitalicen o qué les podríamos decir sobre esas experiencias, ¿no? Capitalizar en este proceso de incursión a la bolsa. Bueno, esto que se está mencionando de hacer una emisión compartida, creo que sería un parteaguas, ¿no? Creo que sería, sobre todo un parteaguas dentro del sector. Por supuesto que se podría hacer. Creo que hay varias instituciones aquí que podrían aportar muchísimo en ese sentido. Obviamente, pues nos encantaría participar en esa iniciativa. Creo que, mucho de lo que se ha hablado aquí en cuestiones de gobierno corporativo, transparencia, sistemas, mejores prácticas, a fin de cuentas todo eso es lo que apalancamos para poder llegar al mercado, ¿no? Una vez que metes todo eso en tu balance, que a fin de cuentas se convierte en un activo intangible, pues eso es lo que estamos apalancando para poder conseguir una mejor tasa, para poder conseguir un fondeo más flexible, para poder conseguir esa transparencia y esa visibilidad que hay veces, pues yo lo he vivido igual que todos ustedes, ¿no? Que vas a tocar la puerta de X fondeadores y vas ahí con tu expediente una y otra y pues te tardas, hay veces hasta años y te siguen pidiendo el mismo papel, ¿no? O la misma formita que no firmaste. Creo que, eso es parte de este negocio y eso no nos lo vamos a quitar nunca, pero a fin de cuentas, por otro lado, creo que sí es importante, y como decía Paco, hay que, ahora sí que el no ya lo tenemos, ¿no? Pues obviamente creo que se puede lograr, obviamente con un buen equipo, con un gobierno corporativo, pues bien armado, con una estructura comercial, pues que te permita colocar y hacer el negocio que estás buscando hacer. Y por otro lado, pues, con la captación de esa misma forma, ¿no? Conseguir el fondeo a una buena tasa, a un buen costo, que sea flexible y puedas fondearle a tus clientes, que a fin de cuentas, pues todo esto, pues en eso se reduce, ¿no? Poder conseguir un peso a una tasa y poder colocarlo con un margen, recuperarlo y pagar, ¿no? Así de simple, así de franco, y creo que eso es, o sea, el resultado o el objetivo más bien que estamos buscando, ¿no? Y para poder lograrlo, pues obviamente hay que meterse en todo este tipo en todos estos rollos, pero creo que a fin de cuentas, insisto, es parte del balance, es parte del activo que tenemos que ir construyendo día con día, y pues creo que a fin de cuentas es una buena experiencia y a fin de cuentas es negocio. O sea, así de simple. Creo que realmente a lo mejor la mejor manera de ponerlo, Carlos, no es un costo, es una inversión en tu negocio. O sea, ese dinero que estás, erogando, vamos al término gastando, ¿eh? Ese dinero que se está erogando realmente se invierte en el negocio, en la mejora del mismo, o sea, no es un gasto tirado realmente a la basura, ¿no? Bien, pues a manera de cierre, gracias Carlos, José Javier y Guillermo, gracias por el panel. Nada más recordarles
que no hay que descartarnos en este tipo de financiamiento. Yo creo que cada uno de nosotros debemos o tenemos la obligación de encontrar las mejores fuentes de fondeo. Hay que explorarlo. Muchas veces yo creo que nos podemos llevar una sorpresa en de cómo está la empresa, para bien, no para mal. Probablemente ya tenemos desarrollados los sistemas, probablemente ya tenemos una operación profesional y puede ser mucho más sencillo el pensar obtener un financiamiento de este tipo. También recordarles que en la bolsa tenemos un área de asesoría, la cual hacemos una con las personas adecuadas, dependiendo del tamaño, dependiendo del momento de la empresa. Todo esto la bolsa lo hace sin costo, ¿no? Esto lo hacemos a través de nuestro mail, promoción@bmb.com.mx. Nos contactan, hacemos la autoevaluación y con eso podemos platicar los siguientes pasos, ¿no? Acercarlos con los asesores como EY, acercarlos con las calificadoras como Fitch, acercarlos con los mismos intermediarios colocadores que pueden atender sus necesidades de financiamiento. Por mi parte es todo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, señores. Yo quiero aprovechar rápidamente para invitarlos a nuestro comité de financiamiento. Yo no sabía esta historia que ya existía de una emisión colectiva con estos distribuidores. Yo creo que hay que tomar lo bueno que sucedió ahí. Quien está liderando esto, no sé si lo conocen, es Alejandro Sobarzo. Él es un socio de un despacho financiero que entiendo que también apoyó. Y me gustaría que se reuniera. Me gustaría que pues es un hecho. Es un hecho. Perfecto. Muy Para bien. poder capitalizar eso y esto que estamos viendo hacia mediano plazo, poder acercarlo más. Bien. Entonces no importa que empecemos con 2, 3 SOFOMES por poder construir esta historia de éxito, de poder hacer una emisión colectiva, ¿no? Entonces los invito, por favor, Muy bien. ansiosos de poder armar esto con ustedes. Perfecto, muchas gracias. No sé si haya tiempo para preguntas y respuestas. Fíjate que ya vamos un poquito Ok. retrasados en la agenda, pero no. Por la adelante. app, por favor, Pero están pregunten. en la app. Ahorita igual y les paso la liga por si nos ayudan a contestarla, nos va a dar mucho gusto a través de la app. Muy bien. Perfecto. Gracias. Reciban un reconocimiento de la asociación por parte de Maribel Vázquez, que es la contadora, la tesorera de la SOFOM. Es una obra de un artista tapatío que diseñó para nosotros. Ahorita se los empacamos para que lo puedan transportar. ¿Y la foto?